Bueno, como ahora vuelve a venir el calorazo, regresamos con la serie Verano Azul, con los capítulos con Javier Maldonado como protagonista y Raúl como subtitulista. Bueno, aquí estamos, como hace tanto calor, vuelvo con la camiseta roja, que es la camiseta de los supercalores y los sudores. Y traemos un coche a juego con la camiseta, que es este coche de aquí, que nadie sabe qué marca es. Porque, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver el lateral. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es un ex coche, que ahora digáis que nos patrocina el canal, de la compañía Altima esta, de los coches de los difuntos, de los muertos, que aquí lo hemos pintado en granate, pero era un coche de muertos. Como veis, aquí va la caja y lo usaba Altima cuando enterraban a la gente. Bueno, ahora en serio, ¿esto que os parece un coche que seguro que habéis reconocido qué modelo es, porque lo veis? Es un Ford Mondeo, además es su versión, llámale familiar, Station Wagon o no sé cómo se llamará, pero con una particularidad curiosa, que es que detrás pone unos números con una letra que os va a gustar mucho. Y ahora pensáis, sí, seguro que pone un 1 y un válvulas, 6 24 y un V16 válvulas, ¿no? No. Pues no. Esto es un pepino. Es que he visto que era el guía. Ya he visto que era el guía. Esto es, aparte que sabéis que no hay muchos de estos en familiar, porque esto es enorme, no cabe en ningún sitio. Yo no sé si caben muchos muertos o no, pero 3 cajas de ataúdes caben cuando tumbas los asientos. Es acojonante. Pero, ¿por qué lo hemos traído aquí? Uno, porque es de... O sea, que lo verifique el tamaño del maletero el también, chico de Sicilia. Pero nos ha traído, como no, el especialista en V6, que es el señor Manuel, que como no, ha caído en sus manos un V6 24 válvulas, ¿qué es esto? Y bueno, la historia de esto es que a través del canal, el propietario de este vehículo, ¿qué ha hecho? Se ha puesto en contacto con... Mandó un correo electrónico ofreciendo el coche. A Marc, ofreciéndole el coche. Un hombre mayor que, bueno, pues era inglés, de la isla de Man, y se volvía ya a su país a vivir allí. Tenía casi 90 años el hombre y dijo, yo quiero regalarle el coche a alguien que lo valore y lo cuide. Marc dijo, no, que tiene muchas puertas para mí. Entonces, pues, nos pasó la patata caliente a nosotros, y me tocó rescatarlo a mí. Y bueno, fuimos a buscarlo hace una semana y el coche de momento va increíble. Es una chulada, la verdad, el motor, la caja automática, techo, lavafaros, son muchas cosas que molan mucho. O sea, que te sabe mal que te lo haya pasado. Bueno, has pasado un trasto, ¿no? Que dice, ahora pues venga, otro. Hay que buscar otra plaza de garaje. Eres joven. Hombre, por eso tengo vida por delante todavía. Sí, pero no te vamos a pasar ninguna más, porque hombre, nunca se sabe. Tampoco quiero que esta enfermedad vaya creciendo, porque quizás no es bueno lo que hacemos, ¿no, Raúl? ¿Y es malo? No lo sé, porque... Digo yo, es malo. Porque hay otras personas que se lo gastan en los sitios que se llaman clubs. Eso sí es malo, porque te gastas la pasta, puedes pillar cosas y no te queda nada, o sea, luego al cabo de un rato te quedas igual. Aquí te queda la pieza, no digamos. Y la historia, el recuerdo, ¿no? Claro, o sea, yo creo que esto... O sea, has comparado este coche con un puticlub. He comparado que no esté tan enfermo. Vamos a tener que poner el XX antes de... el 2 rombos arriba, sí. y un más 18. Te has olvidado de comentar que este coche, aparte de llevar cambio automático y llevar modalidad Sport y lo que sea, o sea, es un cambio automático ya algo avanzado, sí, que lleva control de crucero, con teclas en el volante, con más menos en el volante para aumentar y disminuir la velocidad. Llantas de aluminio, que estas llantas de aluminio no las había visto nunca, pero van en este coche porque es una versión muy rara. Y dice Manel que estas llantas se habían visto en el Scorpio. El Ford Scorpio, que era el buque insignia de los Fords de la época. Alarma también te lo marca aquí. Alarma, con mando. El cierre este inteligente. Las llantas que decíamos tan raras del Scorpio, pero que van a montar este coche porque este señor seguro que no se fue al desguace a comprar unas llantas. Esto venía aquí en este súper acabado. Y lo que ha comentado Manel de la alarma, en la maneta y el receptor. ¿Ves? Y va el mando, que es el receptor en la maneta. ¿Vale? ¿Qué cosas más curiosas tenemos? Lo ha comentado Manel. Tenemos unos lavafaros, que aquí en la versión, digamos, europea, yo nunca había visto un Mondeo de estos con los lavafaros. Otra curiosidad curiosa, tenemos un techo solar y además es eléctrico, que está abierto. Pues si quieres puedes accionarlo, que vean que funciona. Bueno, vamos a hacer una cosa. El señor Manel cierra el techo y cuando esté cerrado, como ya no verás dentro, grabas el cambio automático del interior. Miremos cómo va el techo. A ver.
Bueno, ya está funcionando. Veo que es con cristal, no es chapa de color del coche, es cristal transparente a lo moderno. Y supongo que lleva una... ¡Uy, qué chulo! Y lleva una trampilla, ¿no? Para hacer por dentro, ¿no? Una mampara para ponerte la luz. Pero si acaso le agarramos el interior... Ah, ¿lo accionas por aquí arriba? Puede cerrar y abrir y la maneta. Ah, vale. También a destacar la radio que lleva, que es una Philips digital de la época, preciosa. Oh, sí, y el que es cambio bonita, automático. ¿sí? Muy bonita. Y el cambio económico y Sport. Y en el Aquí cuadro te se marca. ilumina Sport en verde. Y cuando pones control de crucero se ilumina control de crucero, que va con estas teclas del el volante. overdrive también, como te he dicho, se enciende. El overdrive, claro, también. En la palanca tiene el botón aquí escondido. Ordenador de a bordo, estas pantallas digitales de aquí arriba. Ordenador de a bordo, consumos, y tal. todo. Es la que tiene un par de píxeles. Esto, mira qué curioso, pon y saca freno. contacto. Pon y saca contacto, se ve todo la panel iluminado. Mirad qué pasada, que marca las puertas, mira, todas puertas, luces adelante, atrás que fallan, agua del limpia, te lo marca todo. Y si el freno se quita. ¿Y esto es un coche de qué año? Del 96. Súper avanzado. Ya, sí, sí, un montón de electrónica, ¿no? Ya tiene 30 ¿Y esto años. que tienes aquí? ¿Manuales? Estos son los manuales que ¿Te le vino comen- con sí, manuales? Todos sus manuales originales. Y la curiosidad que como el hombre era extranjero de inglés, pues también los pidió, los compró en su momento en inglés. O sea, los tienes en inglés y en español. Sí, los Esto sí que es originales raro. con su matrícula original de Girona. Sí, sí, una fijaros, curiosidad curiosa. En las puertas lleva madera a juego con el Y tablero. lo de las puertas, lo de Maderita las... aquí, Eso que ahora no se verá. Ah, Tiene luz interior Las aquí. manitas tienen luz por dentro, Porque no se- como no el se ve Mini ahora. que hicimos el otro día, que aún no ha salido el vídeo. Ahora no se verá. Iluminación en las manetas por dentro. Y el motor ya es lo mejor. Tenéis aquí un 2.5 V6 24 válvulas que creemos que es el mismo del Ford ¿Del Cougar, Probe? ¿verdad? Ah. No, del Probe no El tiene que ver. El moderno. Probe son los motores de Mazda esos. Es el motor del Ford Cougar. el 170 24 válvulas. caballos. Lo había visto en Estados Unidos. El Cougar. Sí, sí. Ahora veremos el motor también, sí. Y Manel lo arrancará. Y, ¿Me voy? y estoy viendo que también tiene regulaciones eléctricas, ¿no? Aquí. A la altura. Ostras, qué pasada. Hace ruido, sí, sí. Vibra todo. Eso es parece. del conductor. Miramos el vano motor para que se vea lo guapo. Eso es fantástico. Y las chapitas de guía, Marc. Sí, esto es lo que me he fijado enseguida cuando lo he visto. Ujú. Ahí en Estados Unidos también había mucho Ford con chapitas de guía, ¿no? Guía que ahí también era lujo, ¿no? Sí, También. esto es lujo, lujo, puro lujo. Es el tope de gama. Esto es Guau, lo que guau, qué indica de pasada. Ford. Mira qué maravilla. Sí, sí, wow, tan limpio. El trabajo me ha llevado. ¿Veis? Aquí lo ponen. ¿Lo limpiaste tú? O? Sí, tenía un poco... No estaba muy sucio, por lo que suelo acostumbrado a coger coches. Se puede leer, ¿no, Marc, esto? 2.5, V6, 24 valve, Duratec. Ya hace solo una semana que hemos cogido, aún me falta hacerle pues, su mantenimiento. ¿La batería es la que llevaba? Sí, sí. El hombre es Una muy, Superbosque, es ¿eh? muy curioso porque tiene un cable, le montó el desconectador y tiene un cable bajo los pies de los pedales. Un cable para conectarlo en su casa y conectar la batería y tener la batería siempre enchufada en casa. Esto es muy anglosajón. Pues sí, El y battery me tender. quería del cargador, pero era un cargador también especial para conectores de Inglaterra. Vale, no hace enchufe. falta que... Un battery tender. No había visto nunca esta pegatina en un coche. prohibido. Grábala. ¿Habéis visto algún coche que tenga una pegatina prohibido fumar en el motor? Yo no lo he visto nunca. Sí. Qué fuerte. Muy Bueno, anglosajón pues, Mira, esto. en el Japón, oye, si arrancas para... Mira, tienes una hoja allí. Se te ha colado, Manel. Tú y las hojas, ¿Cómo ¿eh? puede ser esta limpiarlo hoja? demasiado. Ya voy yo. Digo, voy yo y se me está escapando. Sí. Brutal. Marc está pensando, si no fuese por tantas puertas, ¿no? Aún se pueden soldar las puertas, ¿no? Las sueldas y te las quedas. ¿Qué? ¿Os parece bien que habías pensado un proyecto de esos de Uniride solidario con este coche? Ni ¿Qué loco. os parece? No, hombre, Se puede no. dormir dentro. Hay herramientas y demás. En el próximo capítulo veréis si Raúl ha sido capaz de sacar la hoja del vano motor. No os perdáis el próximo Uy, uy, capítulo. suena fatal, ¿eh? Está como para clavarse. Sí, perfecto. Sí, sí, está a punto. Y bueno, mientras saco la hoja, ¿qué me podéis contar de esta maravilla? Porque yo hasta que no saque la hoja, ya está. No plego.
Tiene un poquito sucio, ¿no? Sí, tengo que hacerle todo ese mantenimiento, lo tengo pedido ya. El aceite Las bujías, filtros de aceites, lo haremos todo en cuanto llegue. Ahora se nota, cómo suena, que el aceite es viejo. No, sí, le echaremos también el aditivo, le echaremos varias cositas. Tienes que poner Soltec. Soltec también. Sí. Y le eché en la gasolina, le llenamos el depósito. No, el Soltec en la gasolina no. Pero no, le eché un aditivo inyectores, le lleno el depósito, son cosas que lo agradecen. Si tampoco lo usa demasiado el hombre, entre año y año hacía 300 kilómetros. Exacto, entonces. ¿Qué te parece, Mar, si los suscriptores miran en 1000 anuncios? Sí, sí. No en Wallapop, en 1000 anuncios, a ver si encuentran Mondeos V624 y en Familiar, a ver qué encuentran. Es que hemos de decir que Wallapop está diciendo que tiene seguro en tus envíos y no es así. Ah, claro, o sea, aparte que no nos pagan, aparte Marc ha comprado un cargador de baterías en Wallapop, usado, pero porque queríamos un modelo clásico, porque si no lo hubiera comprado nuevo, pero los nuevos, como son como los coches con pegatina ambiental, duran 2 días, como lo ha pasado Marc. Compramos un cargador vintage de los buenos, llega el cargador, no funciona, y como es Wallapop, dentro de las 48 horas, como es Wallapop envíos, tú dices a Wallapop, le envías una foto y dices que ese cargador no está defectuoso, y ellos dicen, en vez de decirte, vale, reembolsalo, o sea, se te devuelve el dinero, se devuelve al vendedor porque no va correctamente, dicen que ellos no pueden comprobar el funcionamiento del cargador, y como ellos no pueden comprobarlo, que no vale para nada y tú lo pagas y o sea, no comprar nada que sea eléctrico o electrónico, o sea porque no lo pueden verificar. Entonces, si no lo verifican, entonces, ¿de qué sirve que digan seguro Wallapop y aparte el envío te cobran 2,40 € del seguro? Porque no es verdad, me siento estafado. O sea, fijaros, si nos pagara Wallapop no diríamos que estafan. O sea, eso es porque no nos pagan. Por eso mirad 1000 anuncios, que a lo mejor son más honrados. Sí, esto viene el comentario porque te dijeron, estás recibiendo dinero de monetización, que no es cierto. Segundo, estás recibiendo dinero de Wallapop y aún pides dinero por Bizum. No tiene nada que ver. ¿Quieres hablar de lo del Bizum también, que ya tenemos lo de las pegatinas? Bueno, no han llegado, pero bueno, se supone que es cierto. A través del vídeo que hicimos de los Sport Lines, de Plaza España o no Plaza España o Cambrils, sabéis que al final del vídeo yo salí en Sagrada Familia, año 2030, y dije que no había manera de conseguir dinero para hacer las pegatinas. Y entonces pusimos un Bizum, y algunos de vosotros, pues amablemente, muchas gracias, habéis dado dinero para el Bizum, para hacer las pegatinas, porque eran 100 €, 50 pegatinas. Bueno, vio el vídeo un suscriptor que precisamente se dedica a hacer pegatinas, y él dijo que le mandáramos la muestra, el prototipo de pegatina, que nos las haría de forma gratuita, ¿cierto? Sí, señor. Con lo cual quiere decir que si ahora queréis hacer aportaciones de Bizum para los gastos del canal, para que Raúl pueda poner gasolinas y hacer, o sea, que los seguros de un día, pero que no serán para hacer pegatinas, porque nos las van a hacer gratis y nosotros las vamos a dar a quien se la merezca, que venga aquí a Olesa, gratis también. Entonces, el dinero que se ha dado hasta ahora, que es muy poco, pero bueno, lo que se empezó a dar, que era para llegar a 100 € de pegatinas, yo evidentemente, deis más o no, que espero que bueno vayan dando a alguien algo, aunque sean 10 céntimos, algo, será pues para ayudar a sufragar gastos que, si no, claro, como aquí no se cobra, pues los tenemos que meter o Marco yo el dinero para las cosas. Entonces sabed que eso, las pegatinas van a ser gratis, y el dinero que habéis dado no será para pegatinas, puesto que van a ser gratis, y las vamos a dar gratis también a quien se las merezca. Claro, si tú vienes y dices quiero pegatina gratis, pero tu coche lleva unas llantas que no corresponden y tal, no hay pegatina. Es como si vas a la ITV y no te la dan, dice vuelve con las cosas cambiadas, ¿no? Pues tendrás que volver con los efectos subsanados y tendrás pegatina. Exacto, puedes venir porque es una etiqueta de fidedigno. Entonces... y yo más que la ITV, en vez de 2 veces te doy 3 oportunidades, puedes venir 3 veces, te vuelvo a revisar todo y te doy pegatinas si te toca. Y bueno, era ese comentario, deciros que sigue abierto evidentemente el Bizum, quien quiera puede hacer aportaciones, en la descripción lo tenéis, y quien no quiera pues que no aporte, esto es totalmente gratuito, y quien quiera dar gracias, y quien no quiera dar pues gracias también, porque bueno, se hace para que lo veáis, ¿no? Es una cosa opcional. Y bueno, pues nada, seguimos con lo de este coche. ¿Qué cilindrada? Tiene 2.500 y qué caballos. Son 170. 170 caballos. ¿Velocidad máxima se sabe? Marca 240, me parece. Pero una cosa es lo que marca, la otra es lo que... 240, sí. Sí, ver, no lo creo. De Girona no he hecho mucho más con él. Pero yo quería hacer un aporte-apunte. Aporte-apunte es otra palabra nueva del canal. Un aporte-apunte, que es
que yo este motor entiendo que es una evolución, o no lo sé, del 2.5 V6 24 válvulas que llevaba el Ford Probe, que llevó también el Mazda LMX6, y que es el de mi Mazda, digamos, pero el de mi Mazda es un 2000, es el mismo V6 por un 2150 caballos. Y ese del Probe también daba 170 caballos. Pregunta, ¿por qué se le ha hecho una evolución de otro motor V624 cuando ya tenían ese para montar y dan los mismos 170 caballos, los dos son 24 válvulas? ¿Por qué este motor? ¿Por tema de menos emisiones? Supongo un poco más actualizado, ¿no? No sé, porque si alguien lo sabe que lo El tema comente. electrónica. ¿Por qué han sacado este otro motor? Sacaron, vaya, el del Cougar. Yo siempre pensé, porque no lo sé todo, que el Cougar llevaba el motor de mi Mazda, pero en versión Probe, 2.5, 24 válvulas, 170 caballos. Cuando abrí el capó de un Cougar, vi este motor tan raro, que al Manela, haber tenido este coche, mandarme las fotos, digo, ostras, si es el mismo que yo vi en un Cougar. Pero yo en principio te digo, pensaba que el Cougar, como pone atrás 24 válvulas, pensaba llevar el motor del Ford Probe, y no. Sí, yo también es lo que pensé, que he hecho el comentario. Decidme en los comentarios si sabéis el porqué, si es un tema de, yo que sé, de emisiones, si es por... Este me has dicho que era cadena, ¿no? Sí, es de cadena. Pues el motor del Probe es correa. Quiero recordar. son ¿Veis? mejor Quizá todavía. es uno de estos motivos. Ya te tienes que, entre No comillas, que actualizado. olvidar de cambiar correa de distribución porque va cadena. Ya digo, no sé el porqué. Si lo sabéis alguno que sepa del tema Force, sea muy forofo, nos lo comentáis y así aprendemos todos un poquito. Perfecto. Seguro, Oye, ¿podemos Ford, abrir la puerta de atrás y ver cómo son las plazas Por favor. traseras? Porque me pica la curiosidad, hay mucho espacio para poner las piernas aquí. Es cómodo, un Sí, coche sí, amplio. sí, sí. Se ven cómodos estos asientos. Pero también le he hecho ¿Me puedo falta sentar? reposacabezas, A claro. ver qué tal. Son 10 céntimos. ¡Oh! 10 céntimos al bizu. ¡Oh! Americano, ¿no? Es cómodo. como Sí, para- sí, sí, sí. Uf. Tiene cabezal integrado, ¿no? Sí, es como el Ah, 25. sí, sí. Sí, Sí, integrado. sí, integrado. No me gusta. El cabezal. Oh. Ah, pues es súper cómodo, ¿eh? Wow, me encanta. Bueno, tenemos que avisar a Mauri, ¿no? Hay Hay que que echar un levantar vistazo el al maletero maletero. directamente o avisar a Mauri. Avísalo. Avisamos Que a lo Mauri. mire, va a flipar con Sí, este porque es coche. el especialista en ataúdes. Va a flipar, te lo digo. Vamos a ver si lo encontramos. Mauri, por favor, especialista. Hay que analizar un maletero de un gran vehículo. Vamos a ver qué puntuación. Madre mía. ¿Cuántas Esto estrellas me le das gusta. de puntuación? ¿Te Esto gusta, me Mauri, gusta. este coche? Oh, le da un 10. Le da un 10. ¿Un por 10 aquí. le das? Oh, sí, ¿Por qué, Mauri? espacio, madre mía, una familia de cadáveres aquí. Madre mía. Aquí hago una familia de cadáveres. Mira, Mauri. Bueno, Y con la tapa y todo, para sí, privacidad. sí, bueno, sí, claro. Para privacidad. Sabe Wow. que no se ve nada. Ujú. Sí. ¿Te gusta, Mauri? Tiene toalla tiene ya para bajar, un gato aquí, sitio aquí, un gato que puede usarlo para cadáveres. Ah, Sí, más- sí. más que Carga. es empresario, ¿no se te ocurriría Bueno, un nuevo bueno, negocio ojalá, ¿no? de estos de trasladar gente que nunca se queja si ven cómoda o no aquí dentro? No, no. Son los que nunca gritan ni dicen nada. Enseguida se me ocurre cómo utilizar a Mauri. Bueno, y además tiene bola para remolque. Puedes Sí, llevar sí. a 2 personas más tumbadas atrás. Sí, sí. No, no, sí, sí. Y haces en un Sí, viaje al eh, cementerio llevas 3. No me des, también no un me des remolque. ideas, no me des ideas. A ver, tú ves, tío, una empresa de llevar personas también, no digo Sí. de qué era, pero vivas. Sí. Podrías montar una de... Una empresa de limusinas que fue un dolor de cabeza que no te lo puedes imaginar. Una empresa de llevar personas que no se quejan. No lo voy a hacer nunca más en mi vida. Sí. Ah. Bueno, Claro. pues... ¿Qué vas Bueno. a decir? ¿La prueba dinámica? Si no, ¿qué? Sí, ¿hacéis una prueba dinámica? ¿Sí? Sí. Hay que probarlo, le das a los botones. ¿A qué decís vosotros? Sí. Pero quiero ver, a ver, más fuerte que no se oye, todos juntos. Sí. Sí, ah, pues no os veo. No sé. Bueno, pues nada, hacemos prueba dinámica. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos. Prueba dinámica, Ford Mondeo V6, 24 válvulas, 2500, Wagon, año 96, ¿verdad? El año 96, sí. Y kilómetros, vamos a suponer unos 210.000. 210.000 casi, sí. Arrancamos la máquina. Suena increíble. Bueno, chicos, se nos hace de noche.
Hay que hacer la prueba dinámica rápido, o sea, vamos a poner a 220 rápido. Hay que darle al Sport y a las cosas. Ah, es verdad. Y hay que poner el control de crucero. El limitador no tiene, ¿no? O sea, tú decís, No. me lo pase de 120, es solo No, como el limitado. antiguo Sanz, es solo... Es tan grande que tengo que hacer varias maniobras porque si no me voy a dar con el muro de las lamentaciones. Son 4 metros, 4,6 y algo. 4,700. Os digo de verdad que me recuerda mucho a mi VR6 cuando hice la prueba. Hace ese sonido suave, pero al mismo tiempo, no diré ronco, pero que notas totalmente Se hace notar, sí. que vas con un coche con caballos, con cilindros, no con las cosas que nos venden ahora tricilíndrica. A ver si se escucha. Es una pasada. Todo esto nos están privando de esto con el tema de los coches tricilíndricos, nos privan de estos sonidos, de esta sensación. Ya sé que muchos ya dejarían de tenerlo por lo que debe consumir un coche de estos si le aprietas, pero estos sonidos, o sea, no tienen nada que ver con lo que nos están vendiendo ahora. Yo la verdad es que en salida es bastante tranquilo, ¿no? Por hacer que sea un V6. Bueno, pero me has dicho No sé que si a no ser que le conecte en las Sport, cosas, en normal va muy tranquilito. Por mucho que le pises, sale bastante progresivo. Una caja perfecta. No, ¿has visto cómo ha salido? No he pisado fondo, ¿eh? No, pues Me tú da un espérate a poco de- ponerle las cosas, verás tú qué risa. Vamos a enchufarle. Modo Sport. Y lo en Drive esto. Bueno, veo que ya está totalmente caliente, ¿eh? Ya está calentito. Ese ya se puede pisar. Ya lo tienes todo conectado, sí. Sí, Sport y el otro que era. El Overdrive ese, no sé Vale. cómo se llama. Que es. Vale, pero hay coches aquí, tenemos que apretar fuerte cuando pase. Overdrive. Uf, no, hay mucho coche. Una caja muerto va a salir disparando. Lo que no he hecho es probar si había kick down. ¿Hay kick down? ¿Hay interruptor? Me Sí, parece que abajo no. del pedal. Me parece que es cuando tienes que activar este. El botón este. Ah, aquí si te ibas a interruptor. El botoncito este, sí, el Overdrive. Lo que te hace es quitarte una marcha directamente. Vale, pero ¿hay interruptor físico abajo? Como Yo los creo que no. automáticos? No hay kick Como down. sí, como mi Santi automático. Yo creo que No, no. voy a probar, a ver. Sí. No trae interruptor. Bueno, chicos, yo me comí al de adelante. No, o sea, va muy bien. ¿Cómo lo compararías con el 25 V6 de alegría motor? No, yo me gusta más. Va mucho mejor el 25, sin duda. Tiene mucho más. A ver, ten en cuenta que el motor multiválvulas, este es multiválvulas, se supone que cuando se nota que trabajan bien es muy alto, pasa como Más los alto. 16 válvulas. Entonces, teóricamente, sin subir de vueltas tan a lo bestia, quizás sí que es verdad que la sensación de andar tenía que ser superior al que no es multiválvulas, ¿no? No, yo la fuerza, el 25, la fuerza que te da todo el rato, dando, este no te lo da. Yo creo que también puede ser la caja automática que te limite un poco más. Bueno, todos Por mucho que también. tenga ahora puesto Este todo, va resbalando. todo el tema ahora Mira, puesto. tenemos una subida fuerte, ¿vale? Voy a pisarle. Tengo que soltar porque ya me lo como todo. Bueno, espero que en el vídeo se haya grabado el sonido, que es lo que os gusta, escuchar los ronquidos. Pensad que he subido 5.000 algo vueltas, ¿eh? Y el rojo empieza a las 6.800. O sea, me quedaban aquí como un margen de 1.500 o 2.000 vueltas largas. para subirle, ¿eh? Y mirad cómo estaba estirando ya. No, muy bien. Es que solo traes que coches buenos tú al canal. Yo traigo las cosas básicas, clásicas. El básico tengo mi Y tú- BX y el Santi. y bueno, en el Santi. este caso no me digáis que este coche no tiene que ver con el canal porque no es clásico, porque ya os he comentado que si es del 96, 96. estamos prácticamente al Son 27 años, lo que tiene. 24. Quiere decir que en 2 años, ¿no? Prácticamente en 2 años. En 2 años se puede hacer histórico. 30 años. Con lo cual, bueno, pues sabéis que antes, antiguamente, a los 25 años eran ya clásicos considerados, lo aumentaron en 5 años a 30. Y quiere decir que este coche, con la normativa anterior, ya sería clásico. Pasa que lo van estirando. No, en mi ayuntamiento ya te he dicho que sí. Los ayuntamientos ya te permiten, según qué ayuntamientos, estar exento bonificación al 100% del impuesto de vehículos de tracción mecánica. En este caso, como ya supera los 25 con creces, Ya lo tengo. pues el impuesto, según qué ayuntamientos, ya no se pagaría, ya no te lo enviarían.
como el caso de Manel, que lo tiene hecho así pues se ahorra estos impuestos, pero no se ahorra el del CO2 que hay en Cataluña. Se van a dineral. Vale, vamos a ya introducirnos aquí entre la maleza de la selva. Este ha hecho la pirula, lleva detrás mío y total para quedarse aquí en medio, porque el Ranger este me lo voy a comer ahora. ¿Ves? Y ahora no aparta. Es lo que decimos, que se compran estos coches enormes para ir a coger robellones y setas estas venenosas y luego se quedan en medio. Ahí total se va a la derecha del todo. Vaya tela. Bueno, va muy bien, va muy bien. Pues bueno, me imagino que a lo mejor este vídeo quizá lo vea el suscriptor, el señor que contactó con Mark. Yo también se lo enviaré de todos modos. Y si este señor, usted está viendo este vídeo, agradecerle que este coche haya acabado en buenas manos, que es con Manel, porque yo no sé si se lo hubiera quedado Manel, si lo hubiera vendido este coche, este señor, o lo hubiera tirado al desguace, o hubiera acabado en manos de un comerciante que quiere decir, te doy 200 euros y lo pongo a la venta en 2000. Por lo menos ha ido a parar a una persona honesta, una persona que realmente le va a dar un aprecio, que este coche ya está salvado, vaya, que si va de una mano a otra va a ir a gente responsable, no para ir a hacer el cabra, a ver qué dura o si se rompe. Vamos a dar la vuelta aquí ya hoy, porque se hace de noche. Aparte me imagino Manel, bueno, Manel sabéis que es el de los coches siempre de depósito llenos, y esto debe gastar tanto que hay algo más de medio, pero no está lleno, y cuando lleguemos estará un cuarto ya, porque de los pisotores. A ver, poco este. Pues mira, ahora de vuelta puedes el control de velocidad si quieres. Nos podemos recomendar que busquéis uno porque es el primero, poner los comentarios, es el primero que veo en Wagon con 24 válvulas, o sea, 6 cilindros. Pues sí. Yo los 6 cilindros que he visto, y tú también, ¿no, Manel? Eran la versión berlina. Turismo, la versión berlina. Y yo había visto estos Wagon, vosotros también seguro, en motor 2016 válvulas de esta primera serie, pero no el familiar y tan equipado, con tanto extra, techo, lavafaros. Le falta cuero, eso sí. La verdad que es raro. Bueno, yo creo que mejor que no lleve el cuero, porque el sol lo agrieta, lo estropea, es muy delicado si no le pones cremas periódicamente para que la piel esté elástica. Y estos asientos están perfectos, si fuera piel quizás estarían agrietados. Bonito, sí. Bueno, momento aceleración, atención. Que ha cambiado a 6000, no ha apurado hasta arriba. Mi pasa tu VR6 cambia a 7000. Está a tope. Bueno, pues chicos, ya no podemos correr más porque ya estamos a la velocidad legal establecida. El 0-100 de esto debe ser bastante brutal. Yo creo que sí, muy poquito. Y bueno, creo que ya la prueba está hecha. Pasa que hay que llegar. Las cositas. Sí, saca las cositas ya, que ya no puedes dar el control de velocidad si quieres, probarlo. ¿Qué tecla era? El botón blanco y al más. A este y al más. ¿Al mismo tiempo? Bueno, uno y luego el otro. Lo activas y le das a más. Y este. Ya te va solo. Hoy sí. Y para aumentar la velocidad era el más, ¿verdad? Del volante. A ver, voy un poquito menos de 100, voy a apretar el más. Está aumentando. Ahora llega a 100, ahora suelto la tecla. Mira, ahora me ha reducido marcha. No le costaba el solo, sin tocar el gas, con la tecla de volante me ha bajado una marcha. Se ha puesto a 100 ya. Bueno, ahora está a 100, está manteniendo. Supongo que era la marcha más larga. Estos son 3 marchas, me imagino, ¿no? 1, 2 y D. Son 4. Son 4. Vale, 4 y el overdrive. Vale, entonces deciros yo que ahora mismo vamos a 100, 102 y vamos a 2200, ¿no? Revoluciones más o menos. Está muy bien porque si tú vas a 80 o a 100 a una velocidad legalmente establecida que no es para nada lenta, si tú vas a 2000 algo vueltas, os lo he comentado en otros vídeos, es motor indestructible y no tiene por qué ser un consumo. Lo que te digo, lo traje de Girona, lo traje a 100, 100 y poco, para no pisarle cuando no lo conocía, y el ordenador me marcó 6,5 llegando a casa. Imaginaos, 6,5. ¿Esto es solo consumo promedio o también tiene instantáneo? No, esto te da el promedio cada X rato. Se va actualizando. Esto ahora viene una bajada y él me está soltando el gas en vez de mantener, me está reteniendo y ahora vuelve a acelerar. Ahora sí. Como hace todo control de crucero.
y todo el rato va a 100 clavado, 100 algo, donde lo he dejado con las teclas del volante. Bueno, ahora ya toco el freno y se acaba de desconectar. He tocado un poquito el freno y como tiene que ser. Se ha apagado la luz del cuadro del control de crucero y ahora ya va suelto. Vamos a 80, muy bien. Bueno, os puedo decir que a 80 vamos a... de vueltas, a ver. No, vamos a como 1009, 1008 y pico. 1800 o así, 80, unas 1800. Pues súper tranquilo. Bueno, de hecho no se escucha. Pero bueno, lo que mola es escucharlo cuando sube de vueltas. Que hace. A ver, todo lo que es V6, V8 son sonidos que transmiten mucho y hoy día sí siguen fabricándose V8s, claro, pero en coches súper alta gama y con centralitas electrónicas y pantallitas y cosas que se estropean. Pero todo lo que nos están vendiendo ahora casi todos son 3 cilindros, ¿verdad? Exceptuando diésels que son todos 4. Hubo una época que TDI hizo, no sé si ya los hacen, TDIs de 3 cilindros, ¿te acuerdas? Empezaron con el Lupo 3L. El Lupo, ¿verdad? Sí, sí. Y luego ya siguieron con los Ibizas, que habían Ibizas de 70 y 80 caballos con motor 1400 de 3 cilindros, que hacían un ruido característico, un crack, crack, crack diferente. El diésel no sé si siguen haciendo. Y decían que gastaban una porquería esos 3 cilindros de TDI, ¿eh? Y de hecho no iban mal, andaban bien con 80 caballos. Pero claro, el ruido no es bonito. El ruido bonito es este, por esto ya nos lo han eliminado. Bueno, hoy teóricamente ha salido... Hoy estamos grabando hoy, que es domingo, y hoy salía un vídeo mío que creo que era el de los Skoda. Yo aún no lo he visto porque estoy grabando otro vídeo para vosotros y aún no he visto el vídeo si ha ido bien o no ha ido bien, si ha tenido buena visualización o a la gente no le ha importado un bledo porque ven Skoda y dicen, blah, Skoda caca de marca, ¿no? Que está muy bien Skoda porque bueno, de hecho es como un Volkswagen, ¿no? Es el mismo grupo, pero yo claro he hecho precisamente un vídeo de los Skoda de la era independiente, de cuando estaba unida Checoslovaquia, no era Chequia, porque creo que Skoda es de la parte chequia, ¿no? No es Eslovaquia, es Chequia, creo, Skoda. Y hablamos del Skoda 130 Rapid de Marques cuando era la era independiente de Skoda, igual que pasaba con Seat cuando hacía los Ibizas, época independiente. Los Ibizas System Porsche, claro, hablo. Y entonces he querido comparar la era Skoda independiente checoslovaca con ya Skoda Volkswagenizado con el mismo motor, pero ya de la mano de Volkswagen, ¿no? Pero aún conservando esa misma mecánica, pero montada de diferente manera, ¿no? En vez de trasera longitudinal, delantera transversal. Y este vídeo ya lo tenéis que haber visto quien lo haya querido ver hoy domingo. Y bueno, tengo la curiosidad de ver si os ha gustado o no, porque hay vídeos que claro nos gustan y decís que si son coches muy modernos como este, que yo considero que ya no es nada moderno, este coche es una rareza, y otros coches pues que decís que queréis pepinos y no versiones básicas. Pues esta vez vuelve a tocar pepino, pero bueno, ya sabéis que de Manel sacamos una versión básica del BX, que hoy lo he llevado a una quedada, que muchos que habéis ido a la quedada nos habréis visto, la quedada de Tarrasa, sí. Y me habréis visto que yo llevaba el BX básico de Manel 4 marchas y lo he llevado muchos kilómetros porque estábamos lejos y ha ido perfecto el coche. Fue fantástico, súper cómodo, un freno bestial, nada más tocar el pedal del freno, la suspensión hidroneumática perfecta. Y sí, vale, tiene 4 marchas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vas a todos lados igual. Se ha llevado, sí. Y tanto que ha llegado. Y perfectísimamente. Bueno, ya estamos aquí en el complejo de Mar Garage, entrando en la nave. Y esto se acaba aquí ya, chicos. Vamos a entrar en la oscuridad, en la cueva. ¡Qué miedo! Qué miedo. Y ya estamos entrando. Y bueno, y espero que os guste el vídeo. Próximamente haremos también algún otro vídeo de Manel porque tienen joyas. Pero yo ahora estoy preparando vídeo pepinos otra vez de Seat, que ya lo veréis más adelante. Pues venga, hasta el próximo vídeo, espero que os guste. Mira, ese de la lucecita. Y las lucecitas de las puertas van con posición, ¿eh? Sí, se apagan, no se encienden. Pues venga, nos vemos, hasta pronto. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.